Bienvenidos una vez más a What Up Today. En el video de hoy vamos a hablar un poquito de sonidos peculiares. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en lo que es la fonética y uno de los temas más controversiales, es decir, los acentos. Antes de iniciar, recuerden que deben suscribirse a mi cuenta para que podamos ir creciendo y ayudándonos mucho más. Además de eso, pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter. Y más importante aún, recuerden que pueden entrar a Amazon para descargar la versión digital de mi libro John Burstyn, La caída del heredero Ninca. El tema para este video son tips con relación a los sonidos, es decir, fonética, y eso incluye la parte de pronunciación, la parte de los acentos, básicamente. Fue lo que más me solicitaron, lo que más me sugirieron, lo que más me pidieron. En el video pasado, en Instagram hice como la publicación de que querían que hiciera el segundo video, la mayoría pidió este. Antes de darle los tips, es importante que sepan que cuando uno empieza a estudiar inglés, hay esta dicotomía de acentos, este asunto, esta inquietud con relación a los acentos. Muchos quieren aprender el acento americano, muchos quieren aprender el acento británico. Sin embargo, hay cosas que no se han dicho lo suficiente y los estudiantes caemos en ese error recurrente. Cuando uno toma la decisión de que quiera aprender a hablar inglés británico o inglés americano, uno se va por un margen bastante genérico, ¿sí? Bastante amplio, y con eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Mucha gente obviamente cuando habla del acento americano se refiere al acento estadounidense, las personas que viven en Estados Unidos, pero eso es tan vago como cuando la persona que está aprendiendo español dice yo quiero hablar como latino, o sea, que es hablar español latino, mexicano, venezolano, colombiano, argentino, chileno. ¿Se acuerdan que en el primer video les decía que una de las cosas más importantes al momento de aprender inglés es la humildad? Aquí tiene mucho que ver con eso. Cuando nosotros nos enfrentamos a ese nuevo reto, estamos dejando de lado muchas cosas para obviamente ir incluyendo cosas que no son propias de nuestra naturaleza. Cuando uno decide que va a trabajar con acento X o acento Y, tiene que empezar a conocer un poquito lo que es su instrumento. Vamos a hacer una comparación que ahorita es bastante común, sobre todo en los venezolanos que estamos fuera de Venezuela. El tema de los acentos es un asunto bastante controversial. Ejemplo, están los venezolanos, por no nombrar otros, eso pasa en todos lados. Me di cuenta que pasa hasta en inglés. Pasa mucho en los venezolanos que emiten comentarios sobre los que estamos fuera de Venezuela. Entonces, es decir, si yo me encuentro en Ecuador, al venezolano local le parece ridículo incluso que el venezolano que está en Ecuador hable como ecuatoriano o se asemeje a el que está en Colombia, que cuando hable tenga un acento colombiano, el que está en Argentina, que se acerque al acento argentino, lo cual me parece una ridiculez de parte de quien lo critica por lo siguiente. Durante el proceso de aprendizaje de un idioma como inglés, uno lleva a cabo el mismo proceso, solamente que como lo hace en otro idioma, no se da cuenta de que está haciendo el mismo acto de ridiculez, como lo llaman muchos. Pero la verdad es que eso es un asunto bastante instintivo. Por ejemplo, ese mismo que critica al venezolano que al hablar suena colombiano, suena ecuatoriano, suena argentino, es el mismo que critica a Sofía Vergara porque al hablar inglés suena latina. Como que bueno, de español a español está mal sonar como otro, pero de español a inglés, o español a italiano, o español a francés, español al que sea, está mal sonar como latino. Sí, entonces hay como una hipocresía dentro del comentario. Cuando decían tomar la decisión de adoptar un acento, no lo hagan por la presión de que quien te escucha hablando inglés inmediatamente te va a apuntar por ser latino. No está mal sonar como latino. De hecho, hay quienes dicen Sofía Vergara habla mal inglés, y no, ella no habla mal inglés, ella habla inglés con un acento X, ¿sí? Pero eso no quiere decir que hable mal. Una cosa es hablar mal inglés, es decir, usar malas estructuras gramaticales, usar el vocabulario inadecuado, etcétera, etcétera, e incluso desconocer expresiones idiomáticas y por esa razón usar otras cosas que para ellos no son comunes. Ahora, usar acentos en otros idiomas no necesariamente indica que estás hablando mal. Entonces tengan cuidado con eso. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Supongamos que yo decido que quiero hablar inglés
estadounidense. Yo también tengo que tomar posición con respecto a qué parte de Estados Unidos. Estoy yendo un poquito como más allá, ¿no? Más profundo, porque eso de hablar inglés estándar, no, eso no existe, ¿sí? Uno tiene que ser muy realista con respecto a, ok, ya me ubiqué geográficamente, quiero hablar como los estadounidenses. ¿Cuáles? ¿Sí? Los del norte, los del sur, los del este, los de la costa oeste. Es un tema, como les dije, controversial, porque ahorita esta generación es bastante sensible. Todos tienen una voz, una cosa negativa que decir, pero a veces la dicen sin realmente conocer las realidades de estas culturas. No caigan en como en esa presión, diría mi amiga, monolingües promedios, que eso tampoco está mal, solo que me da mucha risa y es importante compartirlo. Que si no hablas lo más parecido posible a un local, estás hablando mal. Muchas veces hablas mejor que el local, solo que bueno, con un acento diferente. Entonces eso ya lo sacamos de la cabeza y nos concentramos en lo importante: hacernos entender al momento de comunicarnos, que es la base fundamental, la meta principal de lo que significa aprender otro idioma. Con relación a la fonía, esa línea de distinción entre el inglés, genéricamente hablando, estadounidense, y el inglés, genéricamente hablando, británico, son las tablas fonéticas. Lo que hice al principio fue como jugar algo como The Imitation Game. Entonces yo veía, por ejemplo, no sé, un programa que me pareciera interesante y empezaba a imitar a algún personaje. Pueden ser con películas, las veo muchas veces y voy como tratando de escuchar algún personaje en particular y lo voy imitando hasta que yo siento que me acerco lo más posible a las oraciones que él está diciendo con mi acento, y después trato de imitar a los otros para poder escucharme, compararme y ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la realidad. Una vez que tenemos esta tabla de los fonemas, podemos ir escuchando. En internet hay como diccionarios fonéticos. Tú colocas la palabra y el diccionario te arroja la transcripción fonética. Son esos simbolitos que aparecen en el diccionario que están como en barras y se parecen mucho a cómo está escrito. Te colocan, en vez de la transcripción fonética, o además de la transcripción fonética, les coloca como unos parlantes. Entonces dice uno como tiene la bandera de Estados Unidos y la otra tiene la bandera del Reino Unido. Entonces uno le da clic y él te dice más o menos cómo se debe decir. Pero cuando ya tú te das cuenta de la realidad, vas a ir moldeándolo lo más que puedas a cómo ellos suenan. Muy común la comparación del ER al final de la palabra, la desinencia, como el water, el famoso water, que no se dice water. Cuando uno escucha personas que son del Reino Unido, te das cuenta de que no todos dicen water, hay incluso que ni siquiera pronuncian la T, y el sonido es totalmente muy diferente al que escuchamos en Estados Unidos. Cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, pasado simple, mucha gente no se da cuenta de estas cosas. De hecho, muchas veces los sonidos se omiten en las clases, lo cual es muy grande porque los sonidos rigen mucho la manera en cómo se estructuran las gramáticas en inglés. Esa división de los sonidos lo que indica es cómo se deben agrupar los verbos regulares en el pasado simple. Por ejemplo, unos se van a ubicar en un grupo que se llama voiced, otros se van a ubicar en un grupo que se llama voiceless, y bueno, está el tercer grupo, que es lo que no entra ni en voiced ni en voiceless. Yo siempre les digo TT sound. Entonces los voiced, los sonidos voiced son los sonidos que producen una vibración acá. Casos como turn. El último sonido turn es una N, entonces cuando dicen el sonido produce acá una vibración. Ahora los voiceless son los sonidos que no producen vibración. Como el caso de cuando decimos stop, ese sonido de la P no produce acá ninguna vibración. Entonces ese grupo, voiced, va a tener un sonido particular en el pasado simple. Los voiceless van a tener otro sonido particular en el pasado simple. Entonces al principio es muy fácil decirle al estudiante, mira, lo importante es que al final suene algo y ya sé que te han pasado. eso pasa mucho. Pero no es lo adecuado. ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque no es lo mismo decir love a decir love. Love, que es, dependiendo obviamente de donde lo pronuncies, puede ser laugh o etcétera, es reír o reírse. En el caso de love es amar. Entonces, si no hacemos esa diferenciación, aunque parezca mínima, en vez de decir una cosa, estaríamos diciendo otra. El sonido de la SH es diferente al sonido de la CH. A nosotros los latinos a veces nos cuesta un poquito hacer esa diferencia, pero hay que hacerla. El sonido de la H nos sirve para, digamos, dar un extra tip
acá, ya que estamos hablando de los sonidos y eso, hay un tema gramatical en las clases de base, que son los artículos indefinidos. El artículo indefinido es, como ya saben, la letra A, y suena como una vocal cuando el sonido que le sucede es una consonante. Y ojo con eso, porque sí es importante que se entienda que es el sonido y no la letra. La H nos puede servir en este caso. ¿Por qué? Porque obviamente la H, cuando suena como una J, tiene un sonido consonántico. Entonces, como el sonido es consonántico, es decir, que suena como una consonante, esa A se va a mantener tal cual. Pasa en casos como a helicopter, a hospital. Estoy tratando de sonar inglés estándar. Ahora, cuando esa H pierde su sonido consonántico, inmediatamente va a sonar es la vocal que le sigue. Cuando esa vocal suena, esa A del artículo tiene que de alguna forma modificarse para que no cree cacofonía. Colocamos una N para separar esas dos vocales y que el sonido sea más armónico. Entonces sería an apple. En el caso de la H, sucede cuando la H pierde su sonido de consonante y suena es la vocal que le sigue. Por ejemplo, en el caso de hour, que es la hora, entonces decía an hour, una hora. Así como hay consonantes vocálicas, hay vocales consonánticas. Si tienen dudas sobre esto, dejen comentarios abajo y les explico más adelante. Estas son las recomendaciones principales con relación a cómo debes sonar en inglés. Recuerden que ese sonido que tú proyectas es un sonido tuyo, es un sonido peculiar, es un sonido particular. No tienes que parecerte a nadie, eso es mentira. Tienes que sonar lo más parecido posible a otra persona para decir que estás hablando bien. Totalmente falso. Cuidado cuando digan Sofía Vergara habla mal, porque Sofía Vergara no habla mal. Ella habla como cualquier latino que aprendió inglés y que inglés es segunda lengua. Quizás se le escapa una que otra cosa por ahí, pero mal no habla. Tiene un sonido particular. Si tú sientes que no puedes porque tu naturaleza no está a hablar como otros, mantén tu acento, que eso también es excelente. ¿Cuál es la recomendación después de todo este comentario? Importante. Aprendan a comunicarse primero, tengan seguridad de su gramática, de sus estructuras, y por último, enfóquense en el acento. Por allí me pidieron que hiciera un video hablando en inglés. De hecho me dijeron, oye, cuando hables inglés coloca como los subtítulos. Y me parece interesante, entonces creo que para el tercer video voy a incorporar eso. Y pues sin más que agregar, les recuerdo suscribirse aquí al canal, seguir mis cuentas en las redes sociales. Entonces, espero haberles ayudado con este contenido. Si tienen alguna sugerencia, duda o pregunta, no olviden suscribirse y dejarla abajo, activar el botoncito de la campanita para que sepan que ya está publicado el próximo video. Me despido. Pues nada, saludos a todos, nos vemos en el próximo video.